Estamos haciendo una prueba de sonido. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y nos ven en esta transmisión que lo vamos a hacer desde la parroquia San Bernardino de Siena, acá en el municipio de Patzún, por supuesto, para todas las personas quienes ya están escuchándonos y los que nos van a ver en estos momentos. Como lo hemos dicho y se ha anunciado también a través de las diferentes misas desde el día de ayer y hoy, habrá una conferencia para hablar sobre el tema de vacuna de COVID-19, en la que tendremos como invitado especial al doctor director del Centro de Salud de Tecpan, Guatemala, al doctor Joel Cujcuj, y también como párroco tendremos al padre René Giovanni Camparic. A todas las personas, bienvenidas y bienvenidos para iniciar con esta transmisión. Lo haremos desde la parroquia San Bernardino de Siena. Espero que ustedes escuchen, mediten y reflexionen sobre este tema, que es sumamente importante poder escuchar este tema en el tiempo en que vivimos. Así que bienvenidos y bienvenidas a nuestra transmisión. Les dejamos en el uso de la palabra a nuestros anfitriones. Buenas tardes y bienvenidos, por favor. Muy buenas tardes, noches a todos los que nos ven y nos oyen a través de la Radio Renacer y su página, y los que así lo han deseado y lo quieren conectarse o enlazarse a través de la página de la Radio Renacer. Nos encontramos desde el interior de nuestro majestuoso templo colonial de la parroquia San Bernardino de Siena, Patzún, para brindarles, llevarles de forma directa, contundente, una breve conferencia sobre el tema de la vacunación como medio de protección contra el COVID-19. Lo vamos a enfocar brevemente desde dos ángulos. El primer ángulo, ¿qué dice la Iglesia Católica sobre el tema de la vacunación? Si es moralmente aceptable, si se puede hacer o no se puede hacer. Eso me corresponde a mí, el poder dilucidarles, explicarles brevemente sobre la doctrina de la Iglesia, sobre el tema de la vacunación como medio de protección contra el COVID-19. Luego, como lo presentaba Marcelo, es una bendición de Dios el tener también la presencia y que el doctor ha hecho un poco de tiempo, porque sabemos que está saturado por sus compromisos como médico, como padre de familia y todo lo que concierne a ser persona, pero ha hecho un espacio para esta breve conferencia. Él nos va a dilucidar, a explicar sobre los efectos secundarios que produce la vacuna contra el COVID-19 como protección, y también cómo tenemos que cuidarnos para evitar complicaciones al ser vacunados. Nos enfocamos solo en eso, no queremos salir del tema. Entonces quisiera volver a secundar, me corresponde a mí el dar una breve doctrina o resonancia a lo que dice la Iglesia sobre el tema de la vacunación como protección contra el COVID-19. Luego el doctor Joel nos explicará los efectos secundarios para que no nos asustemos al ser vacunados. De igual manera, cómo debemos de protegernos para evitar complicaciones después de haber sido vacunados. Esa es la razón. La Iglesia lo que quiere es colaborar para que todo ser humano, y aún más todo cristiano católico, o sin importar la fe, los que nos ven a través de estos medios, para que nos animemos. Comienzo diciendo, la Iglesia tutela, defiende a través de su doctrina, a través de sus pastores, a través del magisterio de la Iglesia, la vida. Recordemos que la vida es el don más grande que Dios nos ha regalado. La vida no se puede comprar, simplemente se recibe, se acepta y se administra
como Dios quiere. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En esto radica nuestra dignidad de ser personas, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Luego, la vida es el regalo más precioso, más grande que Dios nos ha dado. Nos corresponde entonces a cada uno de nosotros, sin importar la fe que profesamos, y los que formamos parte del credo católico, aún más los que nos llamamos cristianos y somos cristianos, debemos no solo conciencia, sino con mucha conciencia podemos nosotros proteger, defender y cuidar la vida. Por lo mismo, la Iglesia, ¿qué dice la Iglesia respecto del tema de la vacunación? Primero, la Iglesia agradece a Dios que la ciencia va avanzando y la ciencia, de alguna manera, como lo decía el Papa en su momento, el Papa Francisco, ayuda a veces a prolongar la vida, hablando positivamente de la ciencia, que esa es la razón de la ciencia, no es para destruir la vida, la ciencia sirve para proteger y, si hace falta, prolongar la vida, dejando siempre la voluntad de Dios en la vida de cada persona. Entonces, la vacunación es un medio, la Iglesia nos dice que la vacunación es un medio de protección contra el COVID-19. La vacuna, moralmente hablando, éticamente hablando, es aceptable, así de sencillo, porque es un medio de protección contra el COVID-19. Además, el Papa Francisco nos dice que la vacuna nos da esperanza, confianza para que se acabe esta pandemia que ha hecho muchos estragos en la vida de cada ser humano. Además, el Papa Francisco nos dice que la vacuna o el que se vacuna hace un gesto, un acto de amor por sí mismo, por su familia, por sus amigos, por su pueblo y por todas aquellas personas que le rodean a uno. Es un acto de amor, porque uno sabe la razón de ser, el origen de la vida. Si uno ama la vida, desde luego uno ama a Dios, porque Dios es el autor, dador de la vida. Por lo tanto, vacunarse es moralmente aceptable, es éticamente aceptable. La Iglesia, como bien sabemos, nunca impone, propone, y al proponer, la Iglesia explica la realidad de algo y respeta la libertad de la persona si acepta o rechaza. Ahí es donde nosotros tenemos que utilizar nuestra facultad de la libertad. Por eso la vacunación, la Iglesia nos dice que es un acto de amor libre. Cada uno, si lo quiere hacer, que lo haga. Y si no lo hace, sabe por qué no lo hace. Entonces, es algo libre, es algo voluntario, es algo que uno se da cuenta de que sí hace falta como medio de protección contra el COVID-19. Por lo tanto, para concluir, vacunarse, según la Iglesia, es moralmente, es éticamente aceptable. La Iglesia recomienda, nunca impone, y al recomendar que vacunarse es un medio de protección contra el COVID-19, la Iglesia respeta la libertad de cada ser humano y de cada cristiano. Al final, cada uno es arquitecto de su propio destino, pero procuremos ser arquitectos del bien común, del destino de cada uno de nosotros, cuidándonos,
cuidando al hermano, haciendo ese acto de amor. Yo hasta aquí llego como para decir qué es lo que ha dicho la Iglesia. Y además, el Papa se ha vacunado, la conferencia episcopal, que son todos los obispos, se han vacunado. Los 5 sacerdotes que formamos parte de esta bendita parroquia de San Bernardino de Siena Patzún, nos hemos vacunado. Es una bendición de Dios. Es un medio de protección. Eso no significa de que uno no se pueda morir, de que uno no se pueda contagiar. No es eso. Uno tiene que cuidarse y cuidar a los demás. Y al final nos tenemos que morir, pero que se haga la voluntad de Dios y no por negligencia de nosotros al no cuidarnos. Entonces, la Iglesia anima a que le echemos ganas y de forma libre vacunémonos porque debemos de amar la vida. Yo hasta ahí llego. Si alguien tiene alguna pregunta, una consulta, pues la puede hacer en su momento, después de la presentación del doctor Joel. Entonces cedo la palabra al doctor Joel para que nos enfoque su exposición desde 2 ángulos. ¿Cuáles son los efectos secundarios que provoca al ser vacunado como medio de protección contra el COVID-19 para no asustarnos? Y la segunda dimensión de su exposición nos dirá el doctor Joel si hace falta hacer reposo o no hace falta hacer reposo al ser vacunado, y así vamos quitando muchas dudas para que nos animemos y contrarrestemos esta gran pandemia que ha hecho mucho daño al ser humano. Les dejo entonces al doctor Joel. Doctor. Gracias, Padre. Buenas noches, pueblo de Patzún. Me alegro que nos reciba en sus hogares, pues la enfermedad es bastante grave en nuestro pueblo. Tenemos que cuidarnos. Se recuerda nuestras 3 armas principales: lavado de manos, distanciamiento y mascarilla. Y nos entra un cuarto ahora, que es muy importante, lo que es la vacuna. La vacuna previene, protege, pero no cura. Nos protege con esta enfermedad que nos ha afectado mucho al pueblo de Patzún, la economía. Por eso es que es necesario, recomendamos la vacunación para todas las personas mayores de 18 años hasta el momento, ya que la vacuna menor de 18 años es otra vacuna muy especial para infantes. Pero debemos de estar preparados antes de que nos administre la vacuna. Ha venido la vacuna por etapa, por edad, ya que ha afectado más a los adultos, así sucesivamente hacia abajo. También nos ha llevado unas vidas, lamentablemente, pero tenemos que prepararnos para la administración de la vacuna. ¿Qué tenemos que hacer? Al momento que nos llegue nuestro turno, tenemos que estar bien. No debemos de tener fiebre ni tos, porque esto ya puede ser la enfermedad, y si adquirimos la vacuna, nos podemos morir y le echamos la culpa a la vacuna. No es la vacuna, ya es la enfermedad. Por eso es que tenemos que estar libre de las enfermedades, de la fiebre, de tos, problemas pulmonares, para ir a recibir esta vacuna. Durante la vacuna debemos de ir también bien desayunado o refaccionado o llevar algo, porque sí, la cola es bastante larga. Al recibir la vacuna, pues nos van
a observar 15 minutos para cualquier efecto secundario de la vacuna, que son leves hasta el momento. A veces dan poco mareos, pero no es por la vacuna, es porque vamos mal alimentados. Nos hace falta comida por estar tanto tiempo de estar parado. Por eso les recomiendo ir bien desayunados. En ese momento, durante los 15 minutos, nos puede dar también dolor de cabeza, mareos y ganas de vomitar. Son pequeños efectos que ahí ya no pasan. Posterior a eso, pues la noche nos podría dar fiebre, más dolor de cabeza, pero a esto solo tomamos acetaminofén y nos alivia. La verdad, es mejor recibir estos efectos y no las consecuencias de la enfermedad que son graves. También yo les recomiendo, después de la vacuna, cuidar el brazo, porque también causa un poco dolor. Estar en reposo ese día, cuando vayan a recibir la vacuna, es muy especial, porque están haciendo el acto de amor, de recibir la vacuna, y queda en el cuerpo, y esto causa un poco dolor. Y ahí debemos de estar en reposo, no ir a trabajar con esfuerzos físicos duros, por ejemplo, los hombres que vayan a rajar leña, las mujeres que vayan a lavar mucha ropa, que no se vayan a mojar también por la lluvia, porque nos puede causar más fiebre. Por eso que estos son los cuidados que debemos de tener después de la vacuna. Esa alegría debemos de tomar así como un acto de amor, con mucha fe, con mucha alegría, porque estamos recibiendo una protección ya dentro del cuerpo. Por eso que cada persona les tocó en su momento, en su edad adecuado. Hoy estamos en mayores de 18 años. Hasta ahí estamos. Si tienen alguna pregunta para mí. Sí, muchas gracias, doctor. Previo a las preguntas, para que los hermanos o los que nos están escuchando y viendo y pueden formular sus preguntas a manera de panel, de diálogo. Lo que usted ha dicho es muy interesante, porque a veces nosotros nos convertimos en una enciclopedia andante, que somos médico a veces y no somos médico de profesión. No es lo mismo que diga un médico competente en la materia. En este caso, el tenerlo a usted aquí en esta breve conferencia es una bendición de Dios, porque usted pues es conocedor de la materia. Hemos escuchado los efectos secundarios, es decir, al final estos efectos secundarios son tan normales. Por lo tanto, usted ha dicho que la gente no debe de asustarse, ¿verdad? No tiene por qué asustarse, que es tan normal estos efectos secundarios como cualquier otra medicina tiene sus efectos secundarios. Sí, no a todas las personas les da este efecto. Ya. Son efectos leves. Y la mayor parte les da un poco de risa porque muchos mitos han dicho de la vacuna y muchas no son ciertas. No les da ningún efecto. Son algunas las personas nada más. Por eso es que yo prefiero los efectos de una vacuna, pero no de la enfermedad. De la enfermedad. La enfermedad es fuerte, es dura. Por eso es que y protege, la vacuna protege. Las estadísticas han dicho, y sí, tenemos mucho contacto con el hospital de Tecpan. La mayoría que ha llegado allá, muy grave, no tienen vacuna. No les han administrado ninguna vacuna. Y los que han administrado una dosis,
los ha protegido bastante y les da leve la enfermedad. De que ya tenemos una vacuna, 2 vacunas, ¿todavía nos da la enfermedad? Sí, claro, todavía nos da la enfermedad, pero nos pasa levemente. Por eso es que les invitamos, de verdad, si queremos nuestra vida, vacunémonos. Recientemente había un señor de 57 años, estaba mal, y yo le pregunto, ¿se ha vacunado? No, está grave en el hospital. Y los que han recibido alguna dosis les ha contagiado, pero ya es leve los efectos. Prefiero los efectos de la vacuna, no la enfermedad. No la enfermedad. Perfecto, doctor. Sí, como usted lo ha dicho, surgen los mitos y andan volando los mitos por ahí. Cada uno da su experiencia, su testimonio, pero usted lo ha dicho bien claro y contundente. Es mejor los efectos secundarios de una vacuna y no de la enfermedad en sí. ¿Qué considera usted, doctor, por ejemplo, si a alguien le entra el pánico, el miedo, por los mitos que se escuchan de los efectos secundarios de la vacuna? Es importante, es necesario, si alguien, por si las dudas y por el pánico, el miedo que le entra, hacerse un chequeo general médico antes de vacunarse. Sí es posible también para saber cómo estamos. Así como les dije, debe de estar preparada una persona. Aquella persona no debe tener fiebre, no debe de tomar medicamentos fuertes como anticoagulantes. Perfecto. Pero las personas que están enfermos, por ejemplo, diabetes, presión alta, cáncer, sí se pueden vacunar. Perfecto. Son los primeros que deben de estar vacunados porque a este grupo de personas sí les ayuda. Y últimamente me he enterado de que las mujeres embarazadas que están esperando una criatura por nacer, que se está gestando en su vientre, como que ya se pueden vacunarse. Sí. En Guatemala, gracias a muchos donantes, hemos tenido varias clases de vacuna. Primero ingresó lo que es la vacuna AstraZeneca, después vino la Moderna, Sputnik, y hoy nuevamente nos ingresa la AstraZeneca. La AstraZeneca no se pueden vacunar a mujeres embarazadas. Con la vacuna Moderna sí se pueden vacunar a las mujeres embarazadas, pero hoy ingresó una vacuna especialmente a las mujeres, para mujeres embarazadas, la Pfizer. Aquí nuestro pueblo hoy dio inicio a las mujeres embarazadas allá en la maternidad. Ahí está el puesto de mujeres embarazadas. Se recomienda mayores del 4.º mes. En el 4.º mes ya se puede vacunarse las mujeres embarazadas, están invitadas. Es una vacuna muy especial, lo que es la Pfizer, especialmente para la mujer embarazada. Perfecto. Durante su exposición usted ha secundado una frase lapidaria del Papa Francisco en el tema de la vacunación como medio de protección contra el COVID, que es un acto de amor hacia uno mismo, hacia la familia, hacia el amigo, hacia el prójimo, hacia el pueblo y hacia quienes nos rodean. Entonces, la recomendación de usted desde el punto de vista como médico, al ser vacunado, lo mejor guardar reposo como medida de prevención y todo lo que usted mencionó, evitar esfuerzos bruscos, porque se ha escuchado, por ejemplo, alguien acaba de vacunarse y fue al campo de fútbol, un partido de fútbol y terminó el siguiente día el cementerio, mitos así, o por ejemplo alguien después de haber sido vacunado fue donde su siembra en el campo a fumigar y regresa, se echa la ducha, el baño, y el siguiente día ya está en el cementerio. Son mitos que se escuchan probablemente por no guardar reposo el día de la vacunación. Sí, debemos de tener reposo, por lo menos ese día, pero yo recomiendo un poco más, por lo menos 3 días, porque el dolor de brazo queda no solo un día, sino que por lo menos 2, 3 días. Y también otro punto muy importante, el alcohol. Yeah. El alcohol
no debemos de consumir alcohol después de la vacunación. También, por supuesto, antes no, porque sí, hoy es domingo, ayer como es sábado, sabadito alegre, se han puesto algunos sobrecopas. También yo les recomendé que no fueran a vacunar, porque si no la vacuna no tiene efecto. También tenemos que esperar unos días sin alcohol en el cuerpo para que la vacuna haga su efecto plenamente. Esas son las recomendaciones también sobre el alcohol. No está de más al tocar el tema del alcohol, si algún hermano, una hermana es adicto o adicta a este tema, como cuánto tiempo, lo ideal no tomar, porque no es una necesidad, pero cuando uno se inmiscuye en la vida de alguien que es adicto al tema, es bastante impresionante, es algo único. ¿Cuántos días tiene que esperar por lo menos para que los familiares lo tengan ahí, no encarcelado, pero cuidado? Sí, por lo menos una semana. Una semana. 8 días, ¿no? 8 días, una semana de ahí, pero el alcohol es muy bueno. Lo que pasa es que nosotros somos los malos. Nos pasamos de la medida. El alcohol evita muchas enfermedades, pero como derrames, presión alta, también diabetes. Lo que pasa es que el ser humano no toma la medida, sino que es el doble, el triple, y entonces se envicia y ya no funciona el alcohol. Ya. Interesante saber esto y yo creo que hemos presentado, les hemos llevado a todos ustedes que nos ven, que nos oyen, esta breve conferencia desde el punto de vista eclesial y desde el punto de vista médico con la presencia del doctor Joel. No sé, Marcelo, si hay algunas preguntas y a usted las dirige a quien corresponde. Hay algunas preguntas, padre, de la audiencia. Dice Marvin Alejandro Zipac: doctor, buenas noches. Disculpe una pregunta. ¿Qué pasa de las personas que padecen tiroides al recibir la vacuna? Que padece de tiroides. ¿De tiroides? Tiroides. Sí se pueden administrar estas personas, ya que si saben que tienen esa enfermedad, tiene su tratamiento adecuado, ¿ya? Entonces siempre debe tener al día con su medicamento, entonces no pasa nada, debemos de vacunarlos. Angélica Pérez dice: buenas tardes, mi pregunta a la persona diabética, ¿tiene que estar bien su nivel de azúcar o no? Bueno, igual, la respuesta es igual, porque llevar al nivel del azúcar cuesta. Y si la persona tiene estable, debemos de tenerle estable a la persona. No es igual como tener un azúcar de 140 a 300. Entonces, si esta persona lo maneja a 140, su azúcar es alta, pero está estable. Sí se puede vacunar con esta vacuna. Otra pregunta: ¿cuántos días tiene que cuidarse de la vacuna en cuanto a las mujeres como las mamás? Sí, igual para todos, los 3 días mínimos sin esfuerzo físico, ¿ya? Porque sí deja un poco dolor el brazo, no hay que, por ejemplo, un deporte extremo. Así, yo he recomendado mucho y les he recomendado y hemos llamado hasta allá la embajada. Por ejemplo, estos días han salido algunos deportistas de alto nivel. Yo les dije que deberían de vacunarse después de la competencia, porque les baja el rendimiento físico. Un atleta maratonista de Tecpan se fue a Alemania a competir y sí hicieron caso de esta recomendación y sí también no le lo vacunaron hasta el de regreso. También la familia Canastuj vinieron de Panamá, hasta el día martes los vamos a vacunar a ellos también. El deporte de alto rendimiento hay que suspender la vacuna después de, entonces ya se vacuna. Perdón, antes de la otra pregunta, doctor, perdona que me intervenga. Cuando se habla de reposo, no significa quedarse tumbado en la cama, enchamarrarse. Tal vez explicar un poquito en qué consiste
el reposo. No se trata de ir a la cama, me vacuné y tranquilo, Sí. voy a tumbarme en la cama, ¿me entiende? Ajá. Reposo es estar en casa sin hacer un trabajo donde requiere esfuerzo físico. También los deportes requieren un esfuerzo físico. Estar en casa, hacer las actividades normales como barrer nada más, no barrer como nuestra iglesia, sino que la casa que es pequeña, hacer la comida, ya no tener una actividad tan fuerte. ¿Para las señoras lactantes pueden vacunarse o alguna vacuna especial para ellas? Sí, tenemos la Pfizer para ellos, pero la AstraZeneca ya se puede vacunar desde la primera semana. Desde la primera semana ya se pueden vacunar con la AstraZeneca. Dice, ¿cuánto tiempo debe esperar una persona operada de apendicitis? De apéndice. De apéndice, sí. Sí, ya cuando ya está estable. Yo tuve me imagino que es una señorita que se fue hace 15 días al hospital y regresó, ya está de regreso, ya lleva 15 días y yo también le recomendé que ya puede vacunarse, ya que el efecto de la anestesia ya pasó. Son 15 días. También si hemos recibido vacuna, por ejemplo, para el sarampión, las paperas, que sean vacunas antirrábica. Entonces, después de esto, 15 días después ya se puede recibir la vacuna contra el COVID-19. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es su recomendación? ¿Cuál es como su concepto como médico, especialmente para las personas que no creen en el virus y que andan en la calle a lo mejor ya sin alguna mascarilla? ¿Cuál es su recomendación para ellos? Bueno, eso es lo que siempre yo he recomendado. Todos debemos de tener la mascarilla, todos, sin excepción alguna. Solo los niños menores de 2 años sí no deben de tener mascarilla, porque les dificulta la respiración. La otra, si no estamos vacunados, la mayor parte no podemos regresar en reuniones. Los maestros principalmente deben de estar vacunados, no pueden dar clase, porque los que no cargan mascarilla y no creen en la enfermedad son los que transportan la enfermedad más fácilmente, lo adquieren en la mucosa y esto cuando van con sus familiares le pegan a su familiar y ahí serias las consecuencias. Un ejemplo bien claro, la mamá dice que nunca ha salido a la calle, pero el hijo sí. Este hijo se descuidó con su mascarilla, adquirió la enfermedad y fue a contagiar a su mamá. El hijo está mal en su casa y quien lo atendió, él fue la mamá. Y la mamá me dice, es que doy mi vida por mi hijo, tengo que atenderlo. Solo fue a recoger la enfermedad, el hijo quedó vivo y la mamá muere a los 5 días. Debemos de tener la mascarilla de todo nivel. Doctor, ¿qué recomendaciones puede darle a alguna persona que tenga algún 15 años o los funerales, especialmente? ¿Qué tipo de recomendación se le puede dar a todos ellos? Las defunciones. Ajá. No debe de haber aglomeración, no debe de haber velorio de ningún tipo. Principalmente COVID, así como lo que están haciendo aquí, me parece excelente. Se enojan las personas, pero me parece muy bien. Entra de una vez al cementerio, custodiado por los bomberos. Les felicito a los bomberos, son muy valientes. Eso y las enfermedades comunes deberían, según nuestro protocolo, son 6 horas que debe estar en su casa, pero no recibir familiares también. Solo los más allegados, por lo menos unos 10 a 15 personas, porque no tenemos casa grande. El protocolo dice que son 4 metros cuadrados por cada persona, ¿ya? Y con mascarilla. Son 6 horas, pues sacarlo, no cargar al difunto, sino que mejor si es en carro y al cementerio. No debemos de tener esa aglomeración de muchas personas.
A lo mejor es un mito, doctor, el que se maneja por qué se mueren las personas al vacunarse. Se comentan en el medio social. ¿Tiene alguna experiencia, algún comentario con relación a ese tipo de mito o situación que se da? Bueno, nosotros debemos de sustentar eso también. No se han muerto después de la vacuna. En el hospital, de los 18 muertos que han habido ya, uno ha recibido la vacuna nada más en su primera dosis. Nos recordemos que el periodo de incubación es de 2 a 14 días. Los efectos de la enfermedad tardan 24 o 48 horas. Los efectos, que son leves. La persona se confía mucho, se quita la mascarilla y se contagia. Con primera vacuna no estamos protegidos. Entonces adquieren la enfermedad y mueren. Se vio en el hospital que sí salió positivo a la enfermedad, no a la vacuna. La vacuna está hecha a moléculas, entonces de eso no se detectó, sino que es el virus de la enfermedad. Por eso uno nada más se ha muerto, pero no por la vacuna, es por la enfermedad. No, nadie se ha muerto después de eso. Siempre dicen, si ahora muere alguien, se murió por COVID. Todos dicen así, no es así. Se investiga caso por caso. Y por otro lado, doctor, como para secundar, y los que se han muerto son los que no han hecho el reposo, ¿verdad? Lo que usted ha dicho, ¿no? Por Sí. ejercicios bruscos que al final perjudica otra parte del organismo, por ejemplo, un paro cardíaco. Ajá. En la hoja, tenemos una hoja que todos los que se han puesto la vacuna han firmado esta hoja, los efectos secundarios, lo que puede pasar en ese momento. Taquicardia, o sea, acelera el corazón, y como se asustan, acelera más, es cuando les da el efecto. Sí. Haciendo alguna referencia a lo que está hablando doctor María, y aquí pregunta, ¿puede recibir la vacuna teniendo problemas del corazón? ¿Puede recibir la vacuna? Sí, claro, puede recibir la vacuna. La vacuna viene en 2 dosis. Debemos de recibir 2 dosis, ya que la primera vacuna llega a reconocer nuestro cuerpo. La segunda vacuna empieza a accionar en nuestro cuerpo. 18 días después ya estamos protegidos según la capacidad de la vacuna. La vacuna AstraZeneca se vacuna hoy a los 56 días se vacuna la segunda dosis. O sea, hoy es domingo, en 8 semanas, domingo también cae los 56 días. Hay unos dicen que 57, pero entonces no se cuenta. No contaron el día que se vacunaron. El domingo a domingo, 56 días o 8 semanas. La Moderna, 28 días, 4 semanas. ¿Verdad? Y para las embarazadas es la Pfizer, también en 28 días. Y nosotros allá manejamos también, nos ingresó otra vacuna, lo que es el Sputnik V, 90 días. Eso es lo que nos protege la vacuna y los intervalos. Doctor, una última pregunta. ¿Después de la primera dosis se puede bañar uno al siguiente día? Preguntan. Sí, claro, se puede bañar uno en el siguiente día. Por ejemplo, hoy estamos supuestamente en reposo sin hacer una actividad física fuerte, estando en casa, ya, viendo la televisión o simplemente platicando. Así, y el siguiente día ya se puede bañar uno. Me queda una última, doctor, que nos enviaron desde la radio. ¿Cuánto tiempo debe esperar una persona para ser vacunado si tiene COVID? Sí, hay muchos dicen que son 3 meses. No, yo siempre les digo 15 días después que ya no tenga ningún síntoma de la enfermedad. 15 días después, completamente sano, ya no tiene nada, ni cansancio, ni tos. Entonces contemos a partir de ahí 15 días, ya que la enfermedad hay unos que les tarda 10 días, hay otros 15 días, un mes, hasta han estado 2 meses con esta enfermedad también. Depende del cuerpo, la salud, el estado nutricional del cuerpo, así
rechaza esta enfermedad también. 15 días después que no tenga ningún síntoma. Muchas gracias, doctor. Padre René, le tenemos unas preguntas también, porque puede llegar a ser un pecado el no vacunarse o el resistir, el no querer vacunarse, padre, desde el punto de vista espiritual. Sí, el Papa Francisco ha dicho de que es un acto de amor hacia uno mismo, hacia el prójimo, entiendas el prójimo, el más cercano puede ser un familiar, un amigo o las personas que nos rodean, por el tema de la caridad, que si es un acto de amor, no en sí misma, si quiero o no quiero, sino que por la caridad, le estoy faltando la caridad a X persona porque yo no me estoy cuidando, ni quiero cuidar a X persona. Entonces el pecado es contra la caridad al final, porque es faltarle la caridad, porque se ha demostrado que la vacuna, pues, por lo mismo tenemos aquí al doctor y nos ha dicho que es un medio de protección, y eso ha dicho el Papa, que no es nada malo, y quitar todos esos mitos que se dicen, ¿no? Y por lo mismo la parroquia ha querido aportar este granito de arena para llevarles esta información eclesial y desde el punto de vista de la medicina. Padre, si la persona no quiere vacunarse, pero también pide a los demás, a algún familiar que no lo haga, puede convertirse también en un pecado, padre, el impedir que otros lo hagan. Sí, primero lo he dicho, la iglesia lo que hace es presentar la realidad, las cosas positivas y negativas y hacer un balance, y la iglesia nunca impone. Si la iglesia no impone y es palabra de Dios, desde luego esa palabra de Dios es analizada, reflexionada, meditada, contextualizada, y la voz del magisterio de la iglesia. Entonces, si la iglesia nunca impone y Dios mismo, que es el único, diría yo, que respeta nuestra libertad, incluso nosotros mismos infringimos nuestra propia libertad, el único ser superior, trascendente, llámese como quieran, pero nosotros los católicos le llamamos Dios, es el único que respeta nuestra libertad. Entonces nosotros no podemos coaccionar la libertad del prójimo. Cada quien es libre, se plantea la situación como está y cada quien es arquitecto de lo que quiera hacer y que asuma las consecuencias. Haciendo alusión a las palabras del Papa Francisco, en el vacunarse es un amor al prójimo y a uno mismo. El cristiano católico tiene un deber moral que el que no es cristiano, padre, para vacunarse. Primero, comencemos de que todo ser humano, sin importar el credo que profesa uno, es imagen y semejanza de Dios. Y en este hecho concreto radica la dignidad de cada persona. Entonces, si le añadimos a nuestro hecho de ser humano, hechos a imagen y semejanza de Dios con dignidad, que no se puede infringir, le añadimos lo cristiano, es doblemente con mayor conciencia de utilizar bien la libertad, pero se respeta la libertad. Una vez más, insisto en esto, lo que hace la iglesia presenta la realidad y luego respeta la libertad de cada ser humano y de cada cristiano de aceptar o rechazar la realidad. Pero la iglesia, cuando habla de la realidad, se sustenta en una verdad, y esa verdad la que nos hace libres. Entonces, por ese punto tenemos que ir, ¿verdad? Padre, muchas gracias por contestar nuestras preguntas y también, doctor, muchas gracias. Bueno, yo también, para finalizar, antes de que yo finalice, no sé si usted tiene unas palabras, doctora, así concluyo yo esta pequeña conferencia sobre el tema de la vacunación. Bueno, la verdad es que los invitamos para la vacunación. La vacuna es libre. En cualquier parte que usted vaya, va a estar accesible a su persona en cualquier puesto de vacunación. No es obligatorio, es voluntario. Yo recomiendo la vacuna
Así nos ayuda para que no haya más de esta enfermedad y que no haya más muertes. Hay algunos bancos, algunos comercios, algunas empresas ya están exigiendo la tarjeta de vacunación. Ese es bueno, porque al tener vacunados sus empleados, se van a enfermar menos y se van a morir menos personas también. Por eso, como médico, recomiendo la vacuna para eliminar esta enfermedad. Si no, lo vamos a tener incubado por ahí en las personas y lo vamos a transmitir de persona a persona, entonces siempre lo vamos a tener. No, mejor vacunémonos. Y agradezco a todas las personas también que nos han apoyado, nos han felicitado. Muchas personas nos anima a seguir adelante, ya que nosotros tenemos el paciente enfrente, tenemos que diagnosticarlo. A veces ya no pueden salir de su casa y necesitan oxígeno, los tenemos que llevar de la mano. Nosotros nos hemos cuidado bastante. Y la noticia es de que yo ya me contagié, no me contagié atendiendo a los pacientes, me contagié por comer. Al comer me saqué la mascarilla y se me acercó una persona y me dejó contagiado. Gracias a Dios, Diosito todavía me quiere bastante y me dejó. Estamos. Gracias, Padre. Perfecto, doctor. Yo también quiero secundar su recomendación como médico. De igual manera, yo como ciudadano, cristiano, pastor de esta bendita parroquia de San Bernardino de Siena, Patzún, Dios de Sololachi, Maltenango, presbítero, también les recomiendo a todos, sin importar el credo que profesamos, el vacunarse, haciendo eco para finalizar de esa frase lapidaria del Papa Francisco, que el vacunarse es un acto de amor hacia uno mismo y hacia el prójimo. Y la vacuna nos sirve como medio de protección contra el COVID-19. Finalmente, agradezco a Dios por permitirnos llevarles a ustedes desde donde estén esta breve conferencia que ha sido un aporte, granito de arena, como se dice comúnmente, de parte de la parroquia de San Bernardino de Siena, Patzum, Dios desde Sololachi, Maltenango, para que tengamos una información más clara, directa, contundente y evitar formularnos o dejarnos llevar por mitos, comentarios que no construyen, al final destruyen, no nos protegen, no nos dan confianza. Y la recomendación, si alguien tiene una duda, pues que busque a los médicos competentes, y uno de ellos es el doctor Joel, porque él también es el pan de cada día, le he dicho yo, por su trabajo, su misión, su profesión, que él atiende este tema. Entonces, y también está vacunado y estamos vacunados, pues es una bendición de Dios. Entonces, de igual manera, agradezco a Radio Renacer, que ha servido de planta, si así se dice, y a través de la Radio Renacer, no cabe duda, se han conectado otros, por ejemplo, la página de la parroquia, y les hemos llevado de forma directa esta breve conferencia. Pues hasta aquí terminamos. Si no hay otra pregunta, otro comentario, y les agradecemos un montón y mil gracias, doctor, por su aporte en esta tarde. Gracias a ustedes. Que Dios los bendiga.